A 2 semanas de que se publique el ranking de Transparencia Internacional, desde el organismo declararon que nuestro país podría bajar en el índice de la percepción de la corrupción. Esto por los casos Cabalso, Quimich, Penta. Queremos conocer más sobre este tema y nos encontramos precisamente con el presidente de Transparencia Internacional, el abogado José Ucás. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Ucás. Bueno, usted viene llegando al país, pero sabe de sobra la situación en la que se encuentra en materia política, en materia económica, en materia empresarial. Ha habido durante el 2015 casos de corrupción que hemos visto entre el vínculo del dinero y la política, casos que involucran directamente a la familia de la presidenta, como es el caso Cabal, casos de corrupción en empresas por colusión de las empresas. ¿Cómo afecta a un país? En 2 semanas vamos a conocer en qué número quedamos, pero en general, ¿cómo afecta a un país y a su gobernabilidad esta situación? Bueno, yo diría cómo afecta a Chile esta situación, porque hay países que tienen muy alta corrupción y eventos como los que han ocurrido en Chile probablemente no significarían un cambio en su posición y en la percepción que tienen sus ciudadanos o la comunidad internacional respecto de la presencia de la corrupción y la ausencia de transparencia. En el caso chileno, como he señalado en más de una oportunidad, la situación es diferente porque Chile y Uruguay han sido 2 países que sistemáticamente, desde que nosotros medimos la percepción de corrupción en la región, están muy por encima de la media latinoamericana, más bien vinculados a posiciones que corresponden a países del primer mundo. En este caso, creo que el ruido político que han generado los escándalos de corrupción, tanto privada como política, van a tener un impacto en la medición y es muy probable que Chile no aparezca en la misma posición positiva en la que ha estado en años pasados. ¿Y eso cómo afecta al país en general? Porque un país que es menos creíble también para la inversión extranjera, para una serie de cosas que tienen resultados finalmente bien concretos. Es una buena pregunta, porque el índice de percepción de corrupción no es un índice que construye Transparencia Internacional. Nosotros no vamos y encuestamos a las personas. Nosotros lo que hacemos es recoger la opinión de otras encuestas. Tiene que haber un mínimo de 3 y sobre eso se construye entonces el índice. Nosotros no le agregamos en realidad nada, simplemente aplicamos una fórmula. Estas encuestadoras sobre las cuales se construye el índice normalmente son encuestadoras que recurren a consultar al sector privado, al sector inversor. Por lo tanto, hay una relación directa entre la posición que tienen los países con la actitud inversionista de recursos que normalmente vienen de fuera, ¿no? Ahora, ¿cómo ve usted y cómo evalúa el caso Cabal, que es un caso que ha afectado directamente a la presidenta de la República porque es uno de sus hijos el que se ve involucrado al estar su nuera involucrada e investigada, en este caso formalizada ya por la justicia? ¿Cómo cree que afecta al gobierno, si es que lo afecta? Bueno, definitivamente lo afecta. Hay una relación directa con la presidenta de la República, aunque creo que la presidenta está fuera de sospecha. No es el caso de otros mandatarios que al estar vinculados con familiares directos, la sospecha recae sobre ellos también. Y ese es el lado negativo. Me parece que hay un impacto y hay que ver las estadísticas. Es decir, más del 70% considera que la presidenta no está manejando bien el tema de corrupción. Sin embargo, el lado positivo, si lo tiene esta circunstancia, es constatar que el sistema de administración de justicia está reaccionando positivamente y que no hay, en este caso, una cobertura de impunidad por la relación política que puedan tener los sospechosos respecto de la presidenta, ¿no? Ahora, frente a todos estos casos que hemos conocido, porque no solamente hemos conocido casos políticos, sino que hemos conocido estos casos económicos, casos en el fútbol, casos en múltiples instituciones, ¿cómo ve usted la reacción de la ciudadanía chilena? Mire, hemos estado en una ceremonia horas atrás donde Eduardo Engel presentó un resumen del reporte que la comisión que él preside ha trabajado para el gobierno, y uno de los puntos me llamó la atención en el sentido que la ciudadanía ha reaccionado con asombro e indignación. Y yo creo que efectivamente eso resume bien lo que está ocurriendo en el temperamento de la gente. Al final, lo preocupante de esta situación es que crea una crisis de desconfianza en la ciudadanía respecto de sus gobernantes. Y me parece que eso puede tener un impacto incluso en niveles de gobernabilidad en el país. ¿Se vuelve ingobernable o
hay un cambio en torno a las instituciones políticas que están hoy en el escenario político? Yo no creo que estemos en una situación donde se pueda hablar en el corto plazo de una ingobernabilidad. Creo que efectivamente el problema va más por el lado de cómo va a reaccionar la ciudadanía en los próximos procesos. Fíjese usted lo que ha ocurrido en España. En España situaciones de alta corrupción en la clase política ha determinado que surjan dos nuevas fuerzas políticas que tienen una presencia muy importante, sobre todo Podemos, que es una expresión más bien de radical oposición a los partidos tradicionales en materia de corrupción. Es cierto que las elecciones no necesariamente sirven para castigar actitudes que los ciudadanos perciben negativamente, pero cabe la posibilidad de que haya una expresión ciudadana que termine desvinculándose de ciertas fuerzas políticas por haber perdido la confianza en la clase política tradicional y busque alternativas mejores para un futuro cercano. Claro, en España nació Indignados, de Indignados nació el Podemos, Ciudadanos, etcétera, y esta elección la vimos no con un bipartidismo, sino que con varias opciones políticas. ¿Eso podría también ocurrir en Chile? Bueno, fíjese que ahí sí se ha generado de manera indirecta una situación de crisis de gobernabilidad porque no logran conseguir aún el consenso que se requiere para formar gobierno. Pero también es verdad que Podemos ha ganado, el PP ha ganado a pesar de tener una trayectoria de altos casos de corrupción en los últimos 20 años. Entonces yo creo que eso podría de alguna manera ser un reflejo de lo que las próximas elecciones en este país pueden deparar. Volviendo al caso chileno, muchos dicen que este 2015 en que conocimos estos casos que probablemente venían desde hace mucho tiempo es una oportunidad. ¿Cómo evalúa usted los planes o los proyectos que hay en el tema de la corrupción desde el gobierno, por ejemplo? Porque usted hablaba de que se había reunido con Eduardo Engel, que le tocó presidir una comisión que le encargó la presidenta, no es una comisión gubernamental. Pero, ¿qué le parecen los proyectos anticorrupción que se están generando a raíz de estos casos? Yo soy un convencido que es una ventana de oportunidad, así lo he dicho desde ayer que he llegado en las reuniones en las que he tomado parte. He estado reunido con el sector empresarial, he estado reunido con la presidenta esta mañana y vengo de una reunión con el expresidente Lagos. Y en todos los casos he sostenido que Chile tiene respecto de muchos de los países de la región una ventaja, y es que hay una institucionalidad más sólida y por otro lado una ciudadanía respecto de la cual no ha permeado, no se ha normalizado en ella una cultura de la corrupción. Eso creo que con medidas adecuadas permitiría plantear en el corto plazo posibilidades de salida. Es una corrupción acotada, no sistémica. Es una corrupción acotada si la comparamos con la corrupción sistémica y estructural abierta de otros países. Pero también he estado con actores el día de hoy y ayer que hablan de una corrupción sistémica más sofisticada, más asolapada, donde determinados sectores económicos han tomado control de la política y de los grupos políticos. Si eso fuera así, si el lobby, el cabildeo y muchas de las decisiones que se toman en política obedecen a intereses económicos, también estaríamos hablando de una corrupción sistémica. En las ciencias sociales se habla de una captura del Estado por los grupos de interés que habría que sincerar para definir cuál es el ámbito de la política y cuál es el ámbito de los negocios. Bueno, lo vimos hoy día, un senador fue desaforado precisamente porque se le vinculaba a una empresa pesquera y aparentemente podría haber legislado en favor de esa empresa pesquera. ¿A eso se refiere usted con la captura de los intereses personales o los intereses privados respecto a la política? Absolutamente. Cuando los grupos de poder económico toman control sobre decisiones del Estado, en algunos sectores por lo pronto, creo que estamos hablando de ciertos niveles de captura. Hay otros casos más radicales. Yo soy peruano, en el caso peruano una captura literal del Estado porque una red criminal se hizo del poder. Ese no es el caso de Chile. Y por último, porque siempre el tema durante el 2015 y ahora se está legislando para poder separar el dinero y la política. ¿Usted cree que los problemas terminan cuando los estados son capaces de financiar la política?
Mire, esa es una opción positiva. Aquí hay mucha discusión, no hay sistema perfecto. Yo, por ejemplo, creo que en las medidas que ha presentado la Comisión Engel y que el gobierno ha aumentado y mejorado en algunos casos, según él mismo ha comentado, faltan algunos ajustes fundamentales. No resulta comprensible para quienes venimos observando desde afuera que se establezca un plazo tan reducido para el financiamiento de las campañas y no se comprenda las precampañas que normalmente duran más de un año y que deberían tener un financiamiento regulado. Si se acota el financiamiento legal a 60 o 90 días como es hoy, o incluso a un plazo mayor de 200 como se está proponiendo, se va a forzar a los candidatos a recurrir o a esquemas fraudulentos o a financiamientos de fuente ilegal, y eso es muy peligroso. ¿2 años sería para usted un año? Yo creo que un año y tal vez un poco más es un plazo razonable para que quienes desean incurrir en la política, en un sistema como el que tiene diseñado Chile, donde tienen que competir los nuevos con alguien que ya ha estado en el poder y que viene ejerciendo una serie de prerrogativas que le permite su posición en el Congreso, los pone en una situación de desventaja. Don José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, le queremos agradecer su presencia aquí en CNN Chile. Bueno, pronto vamos a conocer los resultados de este ranking. No le puedo preguntar ahora porque no sé si los tiene o no los puede decir. El 27 de enero sabrán efectivamente cuál es el resultado. Muchísimas gracias por estar con nosotros.